Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gusto, un gran placer compartir con todos ustedes los temas de actualidad y de interés. Esta vez aquellos que propenden por la salud, por la vida, pero que además llevan inmersos valores inmensos como la solidaridad y la entrega, incluso más allá de la muerte. Hoy, Juan Fernando Jaramillo, muy buenas noches. Lo saludo y lo recibo en el set con una pregunta. ¿Usted va a ser donante de órganos si tiene la oportunidad? No, yo soy donante de todo lo que le pueda servir a otros. Yo ya firmé, eso está listo. Es que hoy vamos a tener un programa sobre eso porque es muy importante tener claridad sobre por qué hay que donarle los órganos, los tejidos a otros seres humanos que lo pueden utilizar si uno muere. Pero toda su familia ya está también con la información respecto a su decisión. No, es que mi familia son 2 hijos y tú, ¿cierto? Tú ya lo sabes, te lo estoy diciendo. Que quedó registrado, no hay nada que hacer. Y mis 2 hijos lo saben también porque ellos también son donantes y vamos a ser donantes. Vea, es que hoy el programa es importante. Tenemos la compañía de Ángela Llaner Rojas, sí, la coordinadora de la unidad de trasplantes. Donación, líder de la unidad de donación y trasplantes del Hospital General de Medellín, orgullosamente el mejor hospital público de América Latina. Eso es cierto. Bienvenida a Tendencias. Muchas gracias por la invitación y como lo estaban anunciando ustedes en la introducción al programa, es un tema de interés hoy en salud pública. Todos debemos hablar de la donación de órganos y tejidos y es un tema que se debe hablar en familia. Y para comenzar, entonces, la tarea, ya Juan la hizo, que la primer parte de esa tarea es tomar la decisión de ser donante, ¿cierto? ¿Qué quiero que pase con mis órganos y tejidos una vez fallezcan? El segundo paso es registrar esa decisión, ¿cierto? Que es lo que hoy la norma llama manifestación de voluntades anticipadas, porque de nada sirve que yo quiera ser donante, pero que no lo deje registrado. Y no menos importante el tercer paso, que es lo que ya hiciste, públicamente, en vivo y ante las cámaras, y es manifestárselo, conversarlo y dejarlo claro con tus seres queridos, en este caso con tu esposa y tus hijos. Porque finalmente cuando la persona fallece son ese grupo familiar, esa pareja o esos amigos cercanos los que pueden dar fe o refrendar esa decisión que la persona tomó en vida. Hoy tenemos una ley desde el año 2016, que es la ley 1805, y esta ley pues lo que pretendía no era obligarnos a ser donantes, por el contrario lo que nos está dando es un derecho a manifestar de manera anticipada esa decisión, qué quiero yo que pase con mi cuerpo después de que fallezca, o sea, es un testamento de vida, ¿cierto? Yo soy el dueño de mis 2 riñones, de mi hígado, de mi corazón, yo lo debo dejar escriturado, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene a jugar un papel importante el registro de esa voluntad anticipada, y para eso el Estado creó el Registro Nacional de Donantes, ya es una base de datos que funciona a nivel nacional, es decir, en todo Colombia, y que nos facilitó digamos, el uso de este derecho, y es que se puede hacer a través de una página web. La persona ya no tiene que ir a una notaría, no tiene que ir a hacer una declaración juramentada, una declaración extrajuicio, sino que ingresa a la página del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, y ahí simplemente encuentra un link donde dice quiere manifestar su voluntad de ser donante, deja unos datos básicos y ya quedó en la base de datos nacional. De ahí, ¿qué más sigue? Hablar con la familia y decirles, vea, acabo de tomar la decisión, me registré y quiero que si me pasa algo, respeten mi decisión. ¿Esto qué nos garantiza? Que cuando la persona fallezca, esa familia que se va a enfrentar a tomar una decisión o a respetar esa decisión, tenga conocimiento, ¿cierto? Y en su momento más difícil y doloroso, que es la pérdida de un ser querido, pues no tengan que empezar a chocar entre ellos, ¿cierto? Quién está de acuerdo, quién no, pues porque obviamente no es una decisión fácil, apenas están asimilando o entendiendo que su ser querido falleció y empatan con quieren donar sus órganos y sus tejidos. Entonces, si hacemos esto, yo creo que facilitamos mucho esa parte y ese duelo y esa decisión que no es de la familia, es de nosotros.
Entonces no le dejemos a nuestras familias una responsabilidad y un derecho que la ley nos está hoy garantizando. Me parece muy importante. Pregunta, si de pronto no lo registré, pero sí se lo expresé a la familia, o si lo registré, pero la familia de pronto no quiso asimilar la decisión, ¿es necesario que los tres factores confluyan? ¿Es necesario que la familia acepte aún existiendo el registro? ¿Qué pasa, digamos, cuando se puede presentar una discordancia, que esperamos obviamente no sea así, porque estos programas lo que pretenden es generar un proceso de sensibilización, pero más de uno debe tener la inquietud? ¿Qué pasa si en el proceso no nos hallamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la O idea? que no lo haya dejado expreso, pero la familia quiera, en fin. Bueno, lo ideal es que se haga el trámite en esos tres pasos. Tomo la decisión, la registro y la dejo conversada, ¿cierto? Con mi familia. Sin embargo, casi siempre pasa que la gente no ha registrado su decisión. Posiblemente les interesa la donación y les gusta, pero no hizo el trámite. O hizo el trámite y no se lo comentó a su familia. En esos casos es algo complejo porque la ley realmente lo que dice es que se presume que legalmente en Colombia somos donantes aquellos mayores de 18 años que en vida no hayamos manifestado oposición a la donación. Es decir, si yo en vida no me opuse y no hice una manifestación de esa oposición, se presume que por ley soy donante. Pero en la práctica esto no es cierto. ¿Por qué? Porque es que esa persona que fallece tiene unos deudos, unos dolientes. Yo no puedo pasar por encima de ellos, ¿cierto?, en un estado de vulnerabilidad, de duelo, y decir, no, pues es que la ley nos faculta, nos autoriza a tomar todo de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se nos complica el tema cuando no lo hablamos en familia, ¿cierto? Y en el caso en que está registrado, pero la familia aún así se opone, es lo mismo. O sea, nosotros no vamos a violentar a una familia, no vamos a pasar por encima de esa familia en esa situación de duelo, pues que lo pudiéramos hacer desde la ley, pero es el impacto cultural, mediático que ese proceso llevaría. Entonces, por eso es tan importante conversar este tema en familia. Y yo se los voy a poner con un ejemplo. Todos hemos hablado de cuando fallezcamos, cómo queremos que sea nuestro entierro, nuestro sepelio, nuestras honras fúnebres, ¿cierto? Pues casi siempre sí, ¿qué es un tema en familia, los ¿cierto? restos, en fin. La gente siempre es, bueno, yo quiero que me cremen, yo quiero que tiren mis cenizas al mar, yo quiero que no me vea nadie, yo quiero que me lleven mariachi, yo quiero que me entierren con la camiseta de mi equipo, ¿cierto? Sí. Es lo mismo. ¿Qué quiere usted que pase con sus 2 riñones, con su hígado, con su corazón, con sus córneas, con sus huesos? Es lo mismo, ¿cierto? Es la disposición final que quieres tener con tu cuerpo. Entonces, así como hablamos del tema y nos anticipamos a algo que no ha sucedido, es anticiparnos a eso. No me he muerto, pero si me llego a morir y mis órganos llegaran a servir, ¿qué quiero que pasen con ellos? Entonces, uno, ¿por qué habla de ese tema en familia? Porque uno no quiere que la familia ese día entre en conflicto, entre en discusión, este está de acuerdo con la cremación, este no, es lo mismo. Entonces, para no dejarle esa decisión a la familia, pues la decisión de la donación es de la persona. Bueno, le voy a contar una cosa. Cuando salió esa normatividad que quien no asintiera, entonces eso era como un silencio positivo. Sí. Bueno, como decimos nosotros los abogados, un silencio administrativo positivo. Entonces, eso se revolcó en una discusión porque el Estado me estaba imponiendo a mí, si yo me quedaba callado, el sí. El sí, y eso no puede pasar, el Estado no puede hacer eso. Hoy estamos hablando de una cosa muy importante porque mire lo que sucedió en el Hospital General de Medellín. Murió una persona, lastimosamente, para la familia, esa situación de tristeza, de ausencia, pero arregló la vida de 7 personas, esa persona que falleció. Entonces, si usted a bien tiene, Caterine, y nos lo permite la audiencia, vamos a unos cortos mensajes comerciales y que nos cuente la historia, ¿le parece? Juan, la historia de cómo un solo donante entonces se convierte en un totipotencial,
donante que puede salvar muchas vidas a la vez. Ya regresamos. Bueno, continuamos esta noche en Tendencias en compañía de la líder de la unidad de donación y trasplantes del Hospital General de Medellín, quien es Ángela Rojas Meneses, que nos acompaña esta noche aquí en Tendencias, y además de generar un estadio de conciencia en cada uno de nosotros acerca de los múltiples beneficios que trae la donación a la hora de prolongar la vida de nuestro ser querido a través de lo que podemos extendérsela a otra persona, también hay una historia, y es la que recientemente protagonizó un paciente, Juan, como usted lo decía. Nadie tiene la vida comprada, la vida nos puede cambiar en un segundo. Podemos hoy ser donantes, pero también ser las personas que lo necesiten. Súper. Entonces, en cualquier momento puede transformarse la existencia, un diagnóstico del que nadie está exento, como es la historia de este paciente que por obvias razones pues se le reserva también la identidad a él y a su familia, pero que hay una historia muy linda acerca de cómo esta persona se convierte en ese donante múltiple. Una tragedia para la familia, pero una felicidad. Una bendición. Para las 7 personas que pudieron obtener un nuevo aire de la vida. Sí, una nueva oportunidad, Sí. Juan, estando en esas listas de espera que a veces parecen nunca acabar. Doctora Ángela Llanes, cuéntenos la historia. Bueno, no, la historia es muy sencilla, es la historia que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, porque como lo dice Catherine, no tenemos nada comprado ni asegurado. La muerte de una persona joven siempre será pues una tragedia para una familia, y más cuando son sucesos no esperados, ¿cierto? Cuando Sí. provienen de accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, accidentes cerebrovasculares, que son cosas que ocurren pues de un momento para otro. Entonces fallece en el Hospital General un paciente, ¿cierto? En condiciones óptimas desde el punto de vista clínico para ser donante, es decir, una persona que estaba en buenas condiciones, que sus órganos tenían unas buenas condiciones. Se hace toda la evaluación de ese paciente para determinar qué órganos y qué tejidos pudieran servir, pero lo más importante es el proceso con la familia. Esta familia, a pesar de que pierde a su ser querido y es el momento y el día más difícil de su vida, a pesar de su dolor y en medio de su duelo, aceptan de manera altruista y solidaria ayudar a otros a seguir viviendo. Entonces prolongaron la existencia de 7 receptores a través de esta donación, 7 personas que se encontraban en la lista de espera de Antioquia y que pueden tener una segunda oportunidad de vida gracias a esa donación. Entonces, de alguna manera lo que esa familia hizo es que esa muerte de su ser querido no fuera en vano, ¿sí? Que otras personas pudieran seguir respirando, corriendo, laborando, criando sus hijos a través de la donación. Entonces, pienso yo que es el acto más generoso. El trasplante de órganos y tejidos es el único procedimiento en medicina que no es suficiente tener los equipos médicos, el quirófano, el talento humano para hacerlo. Requiere ¿de qué? De un insumo, y el insumo es ¿qué? El órgano. ¿Y el órgano de dónde proviene? De un tercero. De una persona que ha fallecido, Sí. ¿cierto? Y que obviamente, pues lo que todos sabemos, pues la muerte pues tiene múltiples sentimientos, entonces pues que sea este el momento y el espacio pues para agradecer a esas familias, no solo a la familia de nuestro donante, sino a todas las familias que han donado los órganos y tejidos de sus seres queridos, pues porque han permitido que esas personas trasciendan, ¿cierto? Y han perpetuado esa vida a través de otras personas que hoy pueden estar de pronto haciendo lo que su ser querido ya no, ¿cierto? Un solo donante puede salvar hasta 55 vidas, porque estamos hablando de órganos sólidos como los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el intestino. Discúlpeme, líder de ese proceso en el Hospital General. ¿Cuáles fueron los órganos que esta persona, antes de que usted nos diga los 55, o una lista, pues no sé si usted va a dar los 55, pero cuáles fueron los órganos y tejidos que esta persona, la familia donó y que salvó 7 vidas? Bueno, este donante fue un donante totipotencial. Totipotencial significa que hubo donación de órganos sólidos y de algún tejido. Donó los 2 riñones, el hígado, el corazón y el páncreas.
y donó las córneas. Entonces, digamos que a través de esta donación, quienes se beneficiaron de los órganos van a seguir viviendo y quienes se beneficiaron de las córneas van a mejorar su calidad de vida, porque si bien los órganos salvan vidas, los tejidos mejoran la calidad de vida, mejoran la funcionalidad, ¿cierto? Cuando te habla de que 55 personas es porque hay donantes que pueden ser donantes de tejido óseo, entonces múltiples fragmentos óseos, pueden ser donantes de piel, muchos centímetros cúbicos de piel, entonces las personas no saben que la piel se dona. Sí, no lo sabía. La piel se No, dona. tampoco sabía. Hoy en día los trasplantes de piel se hacen con piel de donante cadavérico, bastante necesaria pues en nuestro medio por el tema de no solo la pólvora, todo el tiempo hay quemados. Todo el tiempo en las unidades de quemados, en el caso por ejemplo de San Vicente hay quemados por líquidos calientes, accidentes caseros, accidentes laborales. Entonces voy a tomar como una frase que Catherine dijo y es que un día podemos ser donantes pero también podemos ser receptores. Siempre pensamos en que hay qué miedo morirme y si yo fuera por el contrario el que está en una lista esperando todos los días una llamada donde me digan salió su órgano compatible, usted tiene una segunda oportunidad de vida, o sea, es igual de duro, ¿cierto? Es igual de duro quien se muere, pues, y es una tragedia para una familia, pero también es una tragedia familiar tener un paciente, un familiar enfermo, con una falla renal, con una falla hepática, una falla cardíaca, cuando te dicen como diagnóstico que ya su corazón, su hígado, su riñón dejó de funcionar y que lo único para usted seguir viviendo es el trasplante y que para el trasplante necesita un nuevo órgano, ¿cierto? Que cada minuto, cada día que pasa... Y que el reloj de arena se invierte y empieza a contar ese reloj en contra, porque obviamente cada día el deterioro de ese órgano es mayor. Miles de personas mueren en lista de espera, ¿cierto? Muchas personas no alcanzan. Hoy en Colombia hay más de 3.000 personas esperando un órgano y de esas 2.700 aproximadamente son pacientes renales, o sea, que requieren un riñón, o sea, casi que el 90% de la lista son pacientes renales y hoy cada día las enfermedades crónicas van en aumento por la hipertensión, por la diabetes, entonces hoy más población se ve afectada por la insuficiencia renal, entonces es muy importante lo que dijiste, no necesariamente soy yo el que me voy a morir y voy a ser donante, pero muy posiblemente las probabilidades están más del otro lado, de que me enferme y termine siendo quien requiera un trasplante, ser un receptor. Estaría esperando que la cultura me colabore para que la gente tenga conciencia y pueda tener la voluntad de acompañar en ese proceso de transición a su ser querido. Quería hacerle una pregunta, ¿por qué es tan recurrente el tema renal? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Por qué ahí se le pega tanto? ¿Por qué hay tanta enfermedad y para que tengamos que buscar un donante? ¿Por qué? Bueno, las enfermedades crónicas, como te decía, vienen en aumento y la falla renal pues está asociada pues a factores como la hipertensión, la diabetes y cada día pues nuestra población presenta una de estas dos o estas dos patologías que llevan pues como a un daño del riñón. Entonces por eso tantos pacientes hoy en diálisis, tantos pacientes hoy que tienen una terapia renal a través de la diálisis, pero que esa no es su solución definitiva. Su solución definitiva es un trasplante de un nuevo riñón. Entonces, por eso siempre tendremos muchos pacientes en lista para riñón, pero de los otros órganos también hay pacientes para corazón, para pulmón, para intestino, para trasplante combinado riñón-páncreas, ¿cierto? Hay pacientes esperando córnea, más de 1.000 pacientes en Colombia están esperando un tejido ocular. Entonces, yo pienso que es eso, es tomar conciencia de que este tema nos puede tocar a cualquiera de nosotros. O sea, un diagnóstico nos lo pueden dar en cualquier momento y ese diagnóstico nos puede cambiar la vida. En el caso de los trasplantes es un tema, como les decía, que no solo depende de la ciencia médica, de la tecnología, de los equipos, sino que depende de la solidaridad, de una cultura de donación, ¿cierto? De desprendernos de lo que creemos que nos pertenece, que son esos órganos, ¿cierto? O que nos los vamos a llevar a la eternidad, ¿cierto? Y dejarlos acá. Por ahí hay una campaña argentina que dice, deje sus órganos abajo, arriba no los necesita. Y pues es la realidad, ¿cierto? Aquí hay personas que pueden continuar y perpetuar esa existencia a través del procedimiento del trasplante.
¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un donante? Es decir, si alguien de pronto tiene una muerte natural en la casa o fallece de una enfermedad en una clínica, ¿qué condiciones cumple un paciente para que la familia diga, porque en ese momento además pocos me imagino lo piensan, ¿qué hacemos? ¿Será que quería donar o puede donar? ¿Cómo hacemos para saber que alguien puede ser un potencial donante? Bueno, qué pregunta tan importante y tan difícil. Para ser donante no puede ser cualquiera y no puede morir de cualquier causa. Entonces empezamos como a descartar las posibilidades de tener esos órganos. Para ser donante de órganos necesariamente tienes que morir en un hospital. ¿En qué hospital? En un hospital como el Hospital General de Medellín. ¿Por qué? Porque es un hospital de alta complejidad, donde encuentras una unidad de cuidados intensivos, donde encuentras un servicio de urgencias de alta complejidad, servicio de neurocirugía y quirófano. Porque para ser donante de órganos debes morir a través de una condición que se llama muerte cerebral o muerte encefálica. Y es que pese a que la persona está muerta, sus órganos siguen recibiendo oxígeno, sangre y siguen perfundidos porque esa persona está conectada a un ventilador, a una ventilación mecánica. Ese ventilador o respirador es el que le sigue, digamos, dando vida a esos órganos pese a que la persona está muerta. Entonces mira lo difícil, o sea, cada vez más pequeñas las posibilidades. Entonces la persona tiene que morir a través de muerte cerebral. La muerte cerebral normalmente la causa un trauma cráneoencefálico en un accidente de tránsito, un accidente cerebrovascular, un TEC o trauma cráneoencefálico por caída, ¿cierto? Entonces debe haber un daño cerebral, esa persona debe haber llegado a un hospital a recibir una atención como paciente. Cuando llegan como pacientes se les hace todo dentro de la institución para obviamente salvar su vida, porque ese es nuestro quehacer, pero dentro de ese proceso de atención, si la persona evoluciona, ¿cierto?, desfavorablemente y de alguna manera ya su daño es irreversible, ahí es donde se empieza a pensar en la posibilidad de donación. Bueno, ya no se va a salvar como paciente, entonces tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y eso es nuestro papel, ser un hospital generador de vida. Y yo genero vida no solo desde salvarle la vida a esa persona, sino también en cuidar ese paciente como potencial donante. Entonces, cuando esa persona es declarada en muerte cerebral, que es un proceso complejo, es cuando se considera que puede ser donante. Una vez se declara en muerte cerebral, se le hace toda una serie de pruebas de laboratorio para determinar que los órganos estén en buen estado, porque aparentemente pues, la persona puede estar bien, pero sus órganos no. Entonces se hacen unas pruebas, se hacen pruebas infecciosas, de manera tal que se garantice que los órganos estén en óptimas condiciones para ser donados. Los órganos, una vez se evalúan que sirven, ya se entra el proceso de entrevista con la familia, donde es la parte más difícil del proceso, más crucial, donde lo que esperamos es que esa familia nos autorice esa donación y esa extracción, y una vez se obtiene ese consentimiento familiar, ese cuerpo es llevado a un quirófano. Los órganos no se sacan en una bañera, no se sacan en un garaje, y esto lo digo en una neverita. Sí, eso lo digo así porque como en las cerveza, sí, no. porque las personas pues tienen en su mente pues como esas imágenes y se sacan en un quirófano y se sacan en el quirófano de un hospital de alta complejidad. Y eso es como el proceso, entonces no todos podemos ser donantes. Ni tampoco le van a robar los órganos a nadie, ni el mito de la bañera, ni que usted se durmió y que apareció sin un riñón y salió caminando al día siguiente y llamó a un número de emergencias. Todo eso es mentira para que no sigamos comiendo cuento y entendamos que son decisiones que tomamos en vida con un derecho que notificamos, registramos y anunciamos, y es la oportunidad también, quién sabe, en algún momento de quizás recibir también una ayuda que nos brinde la vida a través de otra persona. Muchísimas gracias. Yo prefiero donar a que me done, y le voy a contar después pues ahorita por supuesto, Juan, todos porque quisiéramos esa espera debe tener ser esa muy dura esa espera. Agonizante, sí señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángela Llanet. No, sí, un abrazo a todo el equipo del Hospital General de Medellín. Ángela. Y a todas las familias que han apoyado estos procesos también. Gracias, nuestro reconocimiento además a esa labor silenciosa, anónima, gratuita, altruista y altamente solidaria. Los invitamos a que se queden con la programación de nuestro canal Televid y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias. Feliz noche.